Tecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Asimismo, agradecerles por su presencia y puntualidad, tanto a asistentes nacionales como de distintos países de Latinoamérica. Como sabemos, en el transcurso de la ponencia pueden ir dejándonos sus preguntas a través del chat de Zoom o por los comentarios en la transmisión vía Facebook, pues al final de la conferencia habrá una ronda de preguntas para que el ponente pueda resolver algunas dudas. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la ponencia del PhD Aldo Javier Guzmán Duxtan, que nos hablará acerca de métodos y técnicas aplicadas en la síntesis de nanomateriales y o nanoestructuras antimicrobiales en materiales compuestos. El doctor Aldo Guzmán se formó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el área de química con especialidad en química inorgánica. Es también investigador dentro de las áreas de fisicoquímica y química cuántica computacional. Al día de hoy cuenta con 29 proyectos y más de 34 publicaciones en revistas científicas, entre ellas síntesis y caracterización estructural de nanopolvos de cobre estables obtenidos mediante técnicas de microondas y reacción de hidrogenación solvotermal a alta presión, fluidos supercríticos. Mencionar también las distinciones que ha tenido, ha sido ganador y finalista en concursos de invenciones realizados por el INDECOPI. Es propietario de 13 patentes de invención relacionadas a la nanotecnología. En cuanto a su experiencia laboral, tiene 8 años de experiencia en actividades académicas, actuando como docente universitario, investigador y asesor de trabajos científicos al nivel de pregrado. Este ha sido un pequeño resumen de la larga trayectoria de nuestro ponente de hoy, a quien le cederé el paso. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo y por estar esta noche con nosotros. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación al grupo y esperemos poder llegar a la expectativa que sea lo posible a la audiencia que está presente, ¿no? Muy bien, gracias. Bien, yo he querido englobar ciertas características de la sesión de ahora. Vamos a dejar compartir, voy a poner la otra presentación. Listo. Primero porque se toman unos temas muy ampliamente difundidos en el aspecto científico. Todo el mundo desea trabajar con nanomateriales o nanoestructuras. Y ahí les estoy colocando dos libros, los pueden ubicar en el internet. Obviamente hay bastantes tipos de literatura al respecto. Tienen la síntesis de nanomateriales inorgánicos. Tienen otro que es nanomateriales y nanocomposites. Ya será de 0 dimensiones hasta 3 dimensiones en estos materiales o sus materiales compuestos. Listo, disculpen el celular. Bien, entonces lo que yo estoy presentando en este momento es algo muy corto, porque voy a irme a marcar varias actividades que se han venido realizando en el laboratorio, que tienen mucho que ver con la preparación de nanomateriales o nanopartículas netamente. Entonces, mucho de esta información tenemos unos bien aplicativos, que es el denominado, pues, la base del crecimiento y tipo de productos que existen en el mercado. No solamente a nivel de laboratorio, ya en el nivel de producción. Unos son los crecimientos en fase vapor, otros en fase líquida, otros en formación de fase sólida, otros tenemos el crecimiento híbridos. Entonces ahí le marco rápidamente los ejemplos. Algunos son a través de pirólisis láser, otros el autoensamblaje a través de monocapas. Y tienen el caso de ejemplos de lo que son polimerizaciones inducidas para la fabricación de cristales 3D para aplicaciones fotónicas. Tenemos el caso de crecimiento sólido líquido en fase vapor, lo que son la litografía o los nanoalambres. Entonces, esto es una base muy significativa en el crecimiento que lleva estos tipos de materiales o nanomateriales y para qué están usados hasta la fecha. Entonces,
A la mano derecha ustedes van a observar que tienen como ítem de base sobre los productos las nanopartículas, por ejemplo, los métodos Sol-Gel, los nanorotos y los nanoalambres que tienen el crecimiento sólido líquido en solución, los films delgados que tienen ahí el caso de ablación láser o crecimiento epitaxiales, y la nanoestructura que netamente es un área que ya tiene más de, yo diría, más de 50 años trabajándose en bulk, en nanomateriales o nanoestructura, que es el autoensamblaje. Entonces, muchos de estos temas no nacen de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchas interacciones de ciencias básicas que están aplicadas bajo estos modelos. Entonces, eh, aquí les he colocado pues alguna referencia solamente en ítem de características, qué es lo que ocurre entre el tamaño y el color de una nanopartícula. Todo el mundo ya sabe que las nanopartículas tienen características y fenomenologías distintas. Entonces ahí tenemos a la nanopartícula de oro, en que el tamaño y la forma de 10 a 20 nanómetros es de color rojo, de 2 a 5 amarillo y mayores a 20, mayores a 20. A ver, ¿se me escucha? Sí, doctor, normal, no hay problema. Ya, gracias. Me avisas por voz. A veces de repente el audio se corta, ¿no? Sí, doctor, no se Bien, preocupe. entonces tenemos que estas dimensiones ya automáticamente, en función de esa dispersibilidad de tamaño y forma, cambian de color. Tenemos de rojo, amarillo y púrpuras. Pero eso tiene otra consigna, no solamente va el tamaño. Muchos, lastimosamente, tenemos un conocimiento solamente en la nanopartícula como una propiedad óptica, física, y no sabemos que tiene otras propiedades. Eh, hay variaciones de propiedades térmicas, sus variaciones de conductividad térmica. Hay elementos que de repente muy pocos conocen, pues, que es el coeficiente de expansión cúbica. Pues hay nanomateriales que aplican coeficiente de expansión cúbica negativa. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay materiales que en vez de expandirse se contraen. Y no solamente es el efecto color, como en este caso, por el efecto tamaño de la dispersión scattering que ocurre en la superficie del material, sino que el efecto de la coeficiente de expansión cúbica negativa significa que hay materiales que en vez de expandirse y dilatarse térmicamente, se contraen. Uno de esos que es muy conocido, que siempre lo utilizo yo en las clases, es el agua, ¿no? El agua tiene un coeficiente de expansión térmica negativa y eso ocurre entre 0 y 4 grados Celsius, pero es positivo entre 4 hacia adelante. Entonces, es una característica que tiene un elemento tan común por todos, pero que no lo sabemos potenciar. Incluso cuando alguien va a evaluar el tema del agua, el agua en fase cristalina tenemos más o menos algo de 15 formas de cristales de agua a diferentes condiciones de presión y temperatura. Y eso ustedes lo van a ver en los glaciales, en las partes de aplicaciones que actualmente están evaluando, y algunos se simulan para establecer qué características tienen esos cristales en esas estructuras diferentes, porque no solamente hablamos de un solo tipo de cristal de agua. Muchos piensan que solamente existe un cristal de agua y eso no es así. Entonces, ahí es parte de que solamente el análisis de la fase que se utiliza en el reconocimiento de estos materiales cambia automáticamente, no solamente en la dimensionalidad, sino también en las características estructurales. Por otra parte, tienen ahí a la plata, que es de 40 nanómetros, que es de color azul, de ahí va a 100 nanómetros, que es amarillo, y las prismas, que son forma prismática, son rojos. Esto también tiene otra peculiaridad, ¿no? La plata tiene no solamente la parte de reducción de tamaño, sino tiene otros efectos que son fotosensibilidad y conductividad. Eso también atañe a otros cambios de modificaciones en sus comportamientos mecánicos, plásticos, electrónicos y catalíticos. Yo he querido resumir algunas cosas para dar más énfasis a lo que es realmente la parte experimental. Muchos, a veces en las exposiciones nos dicen mucha teoría y poca práctica, ¿no? A veces piensan que uno lo saca de los trabajos. En este caso, son referencias. Todo el mundo piensa en los trabajos que van desde la parte de los bulk, de los grandes efectos másicos, y que a través de mecanismos
y a través de mecanismos netamente mecánicos o dinámicos, uno puede ir haciendo el tratamiento, puede ser por ablación láser, puede ser por molienda, puede ser por scattering, con diferentes tipos de técnicas puedo ir reduciendo el tamaño de la partícula. Pero así a la vez tengo otros elementos que voy desde la parte ínfima o pequeño de los átomos y lo voy haciendo crecer. Ese es el crecimiento direccionado. En la parte química nosotros muchas veces eh, controlamos más la parte inferior que la superior. Esos son diferentes tipos de aspectos. Los físicos trabajan mucho en la parte superior, los metalurgistas trabajan mucho en la parte superior, los ingenieros también trabajan en la parte superior, pero en la parte inferior netamente están los químicos, puede que también estén los biólogos o los biólogos moleculares, ¿no? Los que hacen control de trabajos a nivel de proteínas también se puede hacer. Y tenemos también una parte de la ingeniería que puede incluirse en ese tratamiento. Bien, entonces, en resumen, esto es un resumen muy rápido de lo que son la fabricación en soluciones en fase. Hay algunos de ellos que de repente ya son muy conocidos. El más conocido de todos ellos van a ver que es la disposición Solfel o los métodos Solfel. Esos son muy conocidos. Otros son la electrodeposición o las deposiciones electroquímicas controladas. Esos netamente se genera una pila, una batería, pero hay una diferencia, son los potenciales que se trabajan. Acá no trabajamos a microamperios, sino se trabaja a nanoamperios. Entonces las distribuciones de carga en dos posiciones de control en una solución de baja concentración, lo que yo necesito es hacer un control de migración de corriente, entonces para eso necesito nanoamperes. Y obviamente controlar la posición en área. Entonces, a veces la técnica es muy fácil de entenderla, pero cuando tiene el equipamiento no va a encontrar un control de nanoamperaje bien aseverativo para que pueda tener las variables de control. Otra técnica que es muy conocida también es el método de síntesis solvotermal o hidrotermal, que son las condiciones de presiones. Ahí se puede trabajar a condiciones de presiones críticas, supercríticas. En el caso de hidrotermal usan agua y en el caso solvotermal son solventes. Pero obviamente todo eso entra en un cilindro batch que están controlados a presión y uno va insuflando la presión. Ahí vamos a ver unos casos de ejemplos. Eh, no son ejemplos de papers, son ejemplos que se hizo en laboratorio. Pues voy a ir salteándome algunas partes para que vean las fotos o imágenes. No le he calzado todo porque he tratado de utilizar las presentaciones de mis estudiantes en sus sustentaciones. Y tenemos otro ejemplo de microemulsiones que son mayoritarias, que son en este caso, la variación de, digamos, estado sólido líquido o emulsiones de fase. Entonces, esto nos permite hacer grandes cantidades de compuestos. La microemulsión es una técnica muy, muy fácil, muy simple, pero nos permite obtener grandes cantidades de materiales. Y esto incluso se puede hacer con detergentes. Entonces, esa es la rapidez que uno tiene utilizando microemulsiones. La coprecipitación es una técnica que genera muchos problemas. Es rápida, pero nos genera problemas cuando interactuamos con dos compuestos que dependen justamente de la solvatación. Entonces no es tan fácilmente accesible porque hay mucha dispersión o mucha dispersibilidad en las partículas. Entonces es una técnica simple, pero no es tan ventajosa como las anteriores. Por ahí aparecen otras técnicas de preparación como la síntesis microonda y métodos sonoquímicos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de los anteriores para que veamos. Este es un ejemplo. Bueno, esto se lo debo el agradecimiento correspondiente a mi estudiante, que es Joel Rengifo Maraví. Esto lo sustentó en el año 2016. Que es la síntesis y caracterización de nanopartículas de cobre para un proceso poliol asistido vía microondas.
Esta tesis ustedes la pueden encontrar en Cibertesis, no hay ningún problema. Lo que no van a encontrar es la exposición. Entonces, netamente nosotros como laboratorio trabajamos en todo lo que es cobre y trabajamos el cobre en diferentes métodos y técnicas. Entonces, una de ellas es darle valor agregado al cobre. Una forma de valor agregado van a encontrar en la literatura infinidad de trabajos en los cuales se utilizan diferentes tipos de portadores o iniciadores. En este caso, pueden tener sulfato de cobre, acetato de cobre, óxido de cobre, cloruro de cobre, sulfato pentahidratado. Pueden encontrar diferentes tipos de fuentes de carbonato de cobre. De ahí van a encontrar otro que es el medio, ¿no? Que se utiliza, ¿no? En algunos casos son ácido ascórbico, puede ser polivinilpiluridona, puede ser agentes que tienen glicoles. Entonces, generalmente se usan tres medios, ¿no? En el caso, mi portador, mi agente vinculante, el dispersante y el agente reductor. Entonces, dependiendo del control de pH, que es un parámetro que se determina en el proceso, yo voy a tener que verificar ciertas características en el microondas. En este caso hay calentamientos, esto todo es para microondas, entonces hay varios trabajos que van desde el 1993 hasta el 2000, en este caso 2016, que se hizo estas publicaciones. Entonces ahí tienen tiempos de calentamiento rápidos de 6 grados por minuto hasta 150, por algunos llevan 2 horas, otros llevan minutos, 30 minutos, otros llevan netamente 60 segundos a 300 segundos, otros son burbujeados con nitrógeno, otros no burbujeados con nitrógeno. Entonces, todo esto es una variabilidad que el estudiante, cuando empieza a entrar en el mundo microondas, encuentra que existen varios tipos de aplicaciones utilizando netamente tres elementos. Entonces, para eso, netamente lo que se propuso aquí es hacer un estudio estadístico. Y asimismo, uno tiene los tipos de materiales obtenidos. Por cada variable que uno modifica, tiene algo diferente. Entonces, justamente si yo estoy en la parte superior, como ustedes observan, yo tengo un óxido de cobre con sorbitol en medio de pH básico, con etilenglicol como solvente. Si yo le aplico un calentamiento convencional de 6 grados Celsius por minuto hasta llevarlo a 195 grados Celsius en microondas por 30 minutos, y hasta 2 horas en una agitación de 300 revoluciones por minuto, netamente yo voy a obtener tamaños de partículas menores a 3 micras, ¿no? Esferoidales. Pero ese mismo fenómeno, ustedes van a observar que en cada cambio que yo haga, voy a obtener diferentes tipos de tamaño de partículas y diferentes tipos de estructuras. Entonces voy a tener nanopartículas con impurezas de óxido de cobre 1 o óxido de cobre 2, en otro voy a tener clústeres de cobre, en otro voy a tener nanopartículas de cobre de 60 o 50 nanómetros, en otros de 35 o 25 nanómetros. No es homogéneo y hay algunos que están incluso en estado coloidal. Entonces hay que estabilizar esas partículas, incluso algunas que son más pequeñas, por ejemplo ahí el agente reductor influye. Entonces, cuando uno hace la evaluación de estas partículas, tiene que determinar qué tamaño quieres trabajar. Si quieres trabajar con 50 nanómetros a 100 nanómetros, si quieres trabajar entre 25 y 50, si quieres trabajar con 25 a 10 o de 10 a menos. Entonces, los que ya tienen una expertise en el uso de los agentes reductores, muchos utilizan por hidruro de sodio, otros usan ácidos córbicos, otros usan hidracinas, ácidas, otros usan solventes que son reductores suaves como el polietilenglicol, glicoles. Entonces, con esa expectativa de diferentes tipos de agentes reductores, tiene un background netamente de poder discernir qué tipo de tamaño quieres. Ahora, dependiendo del tipo de componente dispersante, él va a decidir si uno va a tener estructura como un romboédrica o son esferoidales, ¿no? Porque muchos cambian, incluso uno son nanopartículas y otros son nanocristales. Entonces, solamente cambiando los medios, uno puede obtener una nanopartícula y un nanocristal. Los dos son totalmente distintos, no solamente por el nombre, sino también por sus composiciones, estructuras y la caracterización que se usa para definirlo, aunque los dos sigan siendo cobre. Entonces, ahí partimos de una gran diferencia. E incluso hay otros que van cambiando algunas condiciones ya operativas, que es el cambio de pH o el nivel medio, en este caso puede ser con nitrógeno, puede ser con medios más inertes, que permiten tener una estabilidad de la partícula. En ninguna de estas publicaciones aparece la perecibilidad de la partícula. Entonces ustedes van a ir revisando mucha literatura
y pueden hacerlo, ningún problema. Busquen cuánto tiempo tiene la partícula de subsistencia. En ninguna publicación que yo hasta la fecha he revisado, no existe cuánto dura una partícula en ser estable. Netamente las partículas van perdiendo dimensionalidad, eso quiere decir que van creciendo, se van agrupando y van aumentando su tamaño. Entonces, eso nos hace pensar de que las partículas no son estables, y efectivamente las partículas no son estables. En un minuto, una hora, en un día, crecen, justamente por la dispersibilidad y la reactividad que tienen las esferas o las partículas o las estructuras para poder estabilizar su energía interna. Bueno, en ese sentido, esta presentación va justamente a tratar algo que muchos tienen en sus casas, ¿no? Esa es la idea. Una presentación de este tipo a veces prefiero orientarlo a que los estudiantes conozcan más, eh, poder verificar el uso de sus microondas. Este es un microondas convencional, común y corriente que tienen todos, cualquiera lo puede tener, pero la diferencia es que nosotros lo modificamos, fue modificado tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, ustedes observarán que es un microondas común y corriente con marca común, comercial, que lo modificamos como un reactor, y es un reactor diferente porque eso está unido en una línea Slim. Entonces, nos permitía hacer cambios nosotros llamamos cambios de control de gases. Podemos trabajar ahí con hidrógeno, podemos trabajar con nitrógeno, podemos trabajar con argón, cualquiera de los gases, porque nos permitía vincularlo. Y tenía trampas en la parte superior. En la parte inferior hay un balón, obviamente ahí se controla el flujo y la agitación con un agitador tradicional común que es común en el mercado. Pero lo que muy poca gente sabe es el efecto que tienen los solventes respecto a una radiación microondas. Entonces, en la figura 3, nosotros trabajamos con la polarización, lo que es la polarización de los solventes. Le agradezco que escriban en los chats, no hay ningún problema. Hay varios estudios el caso de nanométricos en toxicología para los análisis de cobre, igual que los estudios que hablan sobre el control de espectroscópico. Nosotros todos estos análisis que se hacen, generalmente lo hacemos a partir de espectroscopía ultravioleta visible o DLS, ¿no? Light scattering, también se determinan los tamaños, y con la espectroscopía ultravioleta visible ustedes pueden verificar la dimensionalidad de los colores, también se hace. Entonces, aquí lo que va crucial es cómo una partícula polarizada se ve afectada por un campo magnético. Entonces, todos ya usan netamente el agua común y ven que hay una interacción en el microondas. Pero si alguien cambia el agua y le coloca, por ejemplo, un metanol con un etanol, si ustedes observan, el etanol tiene un valor tangente de delta. El tangente de delta es un valor que nosotros lo consideramos con el tangente de pérdida, o la interacción del momento dipolar y la eficiencia del microondas respecto a la partícula que está absorbiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las partículas no absorben igual la radiación microondas. Algunas son más eficientes y otras menos eficientes, pero también hay algunas que al ser menos eficientes de absorber, se polarizan más rápido o se despolarizan más lentamente. Entonces, esa relación entre la afinidad de absorber la radiación y la polarizabilidad que tiene la partícula es lo que nosotros llamamos el tangente de pérdida. Entonces, los tangentes de pérdida altos nos permiten decir de que estos solventes tienen alta tasa de absorción de radiación microondas. Y vuelvo a repetirlo, por ejemplo, el ácido acético, al tener una tangente de pérdida de 0,174, cuando yo lo caliente, no se va a calentar tan rápido como si lo fuera el etanol. Entonces, si yo tengo ácido acético y etanol, el que se va a calentar radiación vía microondas por la polarizabilidad y la orientación del campo magnético, el etanol llega a 0,9. Entonces, automáticamente se va a calentar más rápido, mientras que el ácido acético no. Eso es una ventaja y también una desventaja, pero en nuestro caso, si nosotros tenemos, imagínense, el metanol y el etanol, y si ustedes, muchos que conocen la parte de destilación, yo destilo en un cilindro que tenga
agua o una mezcla binaria, etanol-metanol, solamente metanol y etanol, y ustedes saben que el metanol tiene un punto de ebullición más bajo que el etanol está en 78, el metanol en 56. Entonces, si yo tengo ambos solventes binarios mezclados en un balón y lo destilo, obviamente todo el mundo me dirá, el primer destilado es el componente más volátil, el que tiene temperatura de ebullición más baja, entonces va a salir, el primero va a ser metanol, ¿sí? Entonces, todo el mundo me va a decir, sí, correcto. Entonces, el primer elemento que migra en una destilación es metanol. Y el segundo, obviamente, va a ser por arrastre el etanol. Pero eso si lo hacemos por la técnica convencional. Si lo cambiamos por la técnica microonda, eso es al revés. Mucha gente no sabe y eso se hace. En otros países sí se hace. Entonces yo puedo trabajar con una mezcla binaria. Si yo mezclo metanol y etanol y lo comienzo a aplicar radiación microondas, el primer solvente que destila, en este caso migra de la fase binaria es el etanol y no el metanol, es a la inversa. Entonces, eso genera solamente un cambio en la modificación de la partícula para que contribuya a un cambio en su propiedad física. Y eso se determina justamente en que la tangente de pérdida del etanol sea más alta que la del metanol, y lo puedo separar tranquilamente con una diferencia de 0.3. Esto que nos lleva también, ustedes observarán que las partículas de cualquier sustancia que esté expuesta al microondas basta corto tiempo para que absorba gran cantidad de energía y aumente la temperatura. Nosotros usamos ese privilegio de absorción, y eso que nos quiere decir que yo puedo usar el etanol que tiene un tangente de pérdida de 0,9, automáticamente llevarlo a su temperatura de 78 y sobrepasar su temperatura y llegar a una condición supercrítica. Eso también se hace. Entonces, los solventes podemos llevarlos con microondas a condiciones supercríticas, pero para eso necesitan que el sistema esté cerrado, y también se puede hacer. Entonces nosotros, en sistemas abiertos que trabajamos a una atmósfera, podemos trabajar con solventes de alto temperatura de ebullición. Podemos trabajar con octanoles, decanoles, y podemos llegar en radiaciones microondas en menos de un minuto a llegar hasta 250, 270 o 280 grados dentro del reactor microondas. Eso nos da otra viabilidad para generar partículas. Eso lo hacen en otros lugares y nosotros ya lo venimos implementando esto ya desde 2013. Entonces, lo que nosotros hicimos fue en esta sustentación, pues, variar los parámetros que le acabo de mencionar antes, haciendo un análisis factorial, un diseño, un esquema, y hacer los objetivos de trabajar la variación de un óxido de cobre con lo que es el acetato de cobre y llegar a la nanopartícula de cobre a través vía microonda. Se trazó, se pesó el sulfato de cobre, se hizo la caracterización del óxido de cobre portador inicial a través de difracción de rayos X por técnica de polvo cristalino. Ahí nosotros usábamos la conversión del óxido de cobre con ácido acético, formamos nuestro intermediario, que es comúnmente el acetato de cobre. Todo el mundo me dirá, pero el acetato de cobre lo venden. Sí, el acetato de cobre lo venden, pero tiene otro precio. En cambio, el óxido de cobre, a partir de cobre metálico, yo puedo obtener el óxido de cobre a precio muy bajo y purificarlo. Nosotros lo purificamos. De acuerdo a esa purificación, no tenía cristales adecuados para poder trabajarlo. Y todo eso se hacía en una línea SLEM. Si ven a la mano derecha, las líneas SLEM son líneas controladas que nos permiten trabajar a presión atmosférica, pero en atmósfera controlada. So, podemos trabajar con nitrógeno, argón, y a presión reducida podemos reducirlo hasta 10 a la menos 3 bar. Entonces podemos hacer reducciones y extracción de los ácidos orgánicos. Entonces podemos no solamente trabajar con el ácido acético, podemos trabajar con cualquier tipo de ácido orgánico. Ustedes saben que los ácidos orgánicos son irritantes y no se pueden trabajar directamente, pero en este sistema ustedes pueden trabajar tranquilamente con biválicos, ¿no? Tricloroacético, trifluoroacéticos, que son corrosivos y son bastante irritantes, y eso no se pueden trabajar directamente. Entonces, en otros lugares yo he trabajado con esos tipos de ácidos y se pueden tranquilamente manipular en estos sistemas. Por eso se trabaja ahí. Y así esto tengo la caracterización por difracción de rayos X de este elemento que nadie le da mucha simpatía, pero el acetato de cobre tiene una característica muy importante. En algunos es un dímero, ¿sí? Es un dímero que está rodeado de 4 ácidos acéticos, de acetatos en este caso. Esos acetatos
orientan un espacio cobre-cobre. Entonces, este dímero tiene características desde hace el año 1960, 1950. Se han estudiado los dímeros de dímeros, tetrámeros, pentámeros, hexámeros, trímeros, y ahí nosotros le llamamos clúster. Entonces, hay cobre-cobre de 2, cobre con 3 unidades y con 4. Cada una de esas unidades tiene características distintas que se utilizan mucho en catálisis. Entonces, se hacía la catalización por infrarrojo, se hacía igual el procedimiento metodológico que lo acabo de mencionar, se utilizaban las reacciones químicas pertinentes para hacer la reducción y el ligante apropiado. Acá lo que se usaba son los potenciales. Entonces nosotros trabajamos con potenciales de cobre reducido que van a 0,52 y cobre 2 a 0,15. Dependiendo de esa relación de cobre 1 y cobre 2, los potenciales son importantes porque debemos controlar justamente el diagrama carga pH. Y el carga pH nos permite estabilizar una partícula. Acá no lo he colocado, pero en los trabajos previos uno tiene que saber determinar el diagrama de carga pH, porque con eso determina el estadio en el cual es la partícula es estable. Bien, aquí se hizo la caracterización, como antes mencioné, en algunas son el espectro ultravioleta visible para el plasmón superficial. Como ven, a medida que va cambiando las configuraciones, se van ensanchando, se van adelgazando. Y esto uno lo puede tratar, en este caso, en estos alumnos se tratan estas líneas para determinar las poblaciones de los clústeres o de las partículas. Y la caracterización de la fase Scherrer para determinar el espectro de difracción de rayos X también se hace. Ahí se hizo algunas microscopias electrónicas. En común se hizo variaciones también por diferentes tipos de métodos. No es un solo método. Una vez que va cambiando las condiciones operativas, tiene diferentes métodos. Entonces también se hizo la caracterización por DLS para la dispersibilidad y el tamaño. Entonces, eso en teoría es interesante. Y ahora vamos a ponerle el otro, que este es por microonda, ¿ya? Y vamos a poner este de aquí. Vamos a poner el otro que es... Bueno, esto lo voy a hacer de esta manera para que un poco observen esta presentación. No sé si lo puedo agrandar. Lo puedo agrandar. Listo. Ahí. Correcto. Esta es la tesis también de un exalumno ahora, ya está estudiando doctorado, este es Fernando Grandes. Este es una caracterización y síntesis de nanopartículas de cobre, pero recubiertas con plata, obtenida por una técnica de electroplating. Esta es una técnica que a la fecha, esto lo se hizo en el 2016, a la fecha, si ustedes observan la literatura actual, en el 2020, incluso el 2021, van a encontrar que ya el electroplating ya no se hace de 2 capas, se hacen de 4 capas. Podemos tener 4 elementos metálicos metidos en un mismo nanopartícula. Entonces, esta técnica es muy fácil, muy simple, pero ustedes pueden hacer partículas recubiertas como cascarones y ir recubriendo los diferentes tipos de, de fases metálicas. En algunos yo puedo tener cobre, plata, cobalto. Otros pueden tener cobre, plata, cobre, níquel. Perdón, o puedo hacer mezclas también, lo que usualmente se hacen. Pueden tener cobre, plata, óxido, cobre. Cobre, plata, óxido, cobalto. O cobre, plata, níquel. Entonces, dependiendo de esas combinaciones, ya no solamente estamos haciendo bicapas, tricapas o tetracapas, ya se están aplicando otros componentes que le van a dar ciertas características magnéticas a la partícula. Entonces, estos recubrimientos ya tienen otras aplicaciones potenciales en la actualidad. Bueno, en este caso, el uso de estas nanopartículas estaban, como ustedes ya son conocedores, algunos están en la industria, otros en la agricultura, en la medicina, en la energía, en diferentes sectores, no solamente por las formas, la composición o la multifuncionalidad que tienen estas partículas, sino en que estas partículas
netamente se diferencia del resto porque son core shell. Acá hablamos de dos tipos de sistemas, lo que son cuerpo de metal con una carcasa, una capa de otro metal. A veces en el mercado ustedes van a encontrar core shell, pero que no son core shell, sino le llamamos blending o aleaciones. Alloy, hay unos alloy que son aleaciones, que también son electrosplatting, pero que no son netamente partículas como el que se mencionan de estructuras esféricas, sino cambian justamente por las relaciones de carga y el método que se usaba. Entonces ahí ustedes tienen más o menos los factores que afectan las propiedades de las core shell, acá lo llamamos nosotros core shell, que son la composición, el tamaño de distribución, la carga superficial, el tamaño, la forma, la concentración y las estructuras que van dentro del proceso. Los objetivos netamente era sintetizar este tipo de partículas y dentro de la literatura hay una infinidad de trabajos en el 2000, en este caso 2014-2015, que se presentaban como desarrollos de cobre y plata en Core Shell. Y ustedes van a observar ahí en la literatura, unos son a través de electroquímica ultrasensible, es decir, a través de para aplicaciones de anticuerpos, otras propiedades antibacteriales y antioxidantes de las partículas de Core Shell, también de cobre y plata. Entonces, esas son literaturas 2013 a 2014 que existen, ¿no? En nuestro caso, este trabajo es una metodología súper simple, no es nada difícil de hacerlo. Las caracterizaciones netamente todas son tradicionales, son difracción, petrología ultravioleta visible, DLS, CEM, en algunos casos se hicieron TEM, otros hemos hecho AFM. Entonces, los reactivos y las caracterizaciones, ahí más o menos esbozando los tipos de equipos que se usaron. Tenemos, en nuestro caso, nuestro laboratorio dispone pues, de espectrómetros ultravioleta visible, espectrómetro de fluorescencia de rayos X, otros tuvieron que hacerlo afuera, con los casos de microscopía electrónica de barrido, microscopía de transmisión, también se hicieron afuera. Dentro de la universidad tenemos lo que son los infrarrojos o lo que son DLS en otras dependencias y el ultrasonido que netamente se usa en el laboratorio. Estos son los equipos básicos que se disponían en ese tiempo. Hasta la fecha tenemos, en la mano izquierda es un fluorescencia rayos X portátil que nos permite detectar si realmente estamos anclando cobre y si estamos en las soluciones de dispersión, se está migrando el cobre. Entonces nos permite evaluar rápidamente, en menos de 10 minutos, 5 minutos, la composición de cobre en una superficie y en los remanentes o en el precipitado o en la dispersión. También se pueden hacer. El ultravioleta visible netamente para ver espectroscopía del efecto plasmón. En la parte inferior ese es el ultrasonido que nosotros estamos usando, ya lo venimos usando más de, diríamos, más de 10 años, ¿no? Porque esto es un equipo, es el único equipo ultrasónico que existe en la Universidad de San Marcos, y eso nos permitía cierta factibilidad de hacer trabajos. Entonces, tiene una punta ultrasónica aplicable a 600 watts de potencia. No es un equipo ultrasónico común de laboratorio de biología o para hacer rompimiento celular. Este es de 600, podemos llegar hasta 700 watts de potencia en ciertos rangos y obviamente podemos hacer modo pulsado, modo continuo y los volúmenes críticos que trabajamos son 10 mililitros. Obviamente estos son de laboratorio, hay otros de mayor potencia y mayor capacidad, pero estos equipos a la fecha no están tan distribuidos en muchas universidades y en muchos institutos para investigación. Hay modificaciones en las celdas también, esa es una celda tipo T, hay modificación de celdas tipo de 4 o 5 entradas, uno hace adiciones en proceso. No lo muestro aquí porque eso se hicieron después de este trabajo. Ahí tienen un FEI que es un de Quantum, un microscopio electrónico de barrido. Esto es lo que le mencioné hace un momento, que toda la síntesis que trabajas con agentes reductores y condiciones de proceso, utilizamos la línea SLENK. Entonces, en la línea SLENK que tenemos reacciones que podemos hacerlas con generación de hidrógeno, si queremos, podemos meterle hasta sodio metálico, no tenemos ningún problema en trabajar con sodio metálico directamente en el proceso. Se genera hidrógeno, el hidrógeno no nos genera ningún problema porque lo podemos inyectar dentro del sistema y a través de adiciones,
A ver si acá me permite el control. Bueno, pensaba usar el lápiz, pero creo que no me deja. Voy a usar. No sé si se nota el puntero que voy a usar. Me dirán, porque no veo el puntero por acá. ¿Se nota el puntero? No, el cursor no se nota, profesor. Ah, ya. Bueno, vamos a ver. Bien, entonces en el diagrama de la izquierda, en la parte central, tienen ahí un balón que nosotros consideramos un balón de una entrada y una llave. Entonces lo llamamos nosotros balones Slenk. Los balones Slenk tienen una característica que tienen una llave ocluida con una entrada de boca, 1423, que nos permite hacer adiciones. Y en la parte central tiene una boca de 2440 para hacer adiciones ya sea verticales. En la parte superior tiene un embudo de adición de compensación. Entonces, este no es un embudo cualquiera, es un embudo de compensación porque podemos trabajar a presiones reducidas o a presiones hasta 2 o 3 bares. Este sistema nos permite hacer eso. Tiene una trampa de silicona con llave que también nos permite a través de una llave T controlar el flujo de tal manera que podemos hacer presión o vacío, es decir, no generamos ninguna perturbación dentro del sistema. A la mano derecha tienen un balón Slenk de 5 bocas. Eso también se hizo para controlar ciertos parámetros que uno desea hacer en el proceso. Generalmente estos balones de 5 bocas no existen, se hacen. Hay de 3, de 5, entonces dependiendo de las condiciones yo puedo tener ahí un flujo de nitrógeno y ponerle un sensor o aditivarlo o adicionarlo. Entonces, en la parte de síntesis, netamente, eh, muchos dejan de lado los controles de proceso. Aunque es un laboratorio, los laboratorios no tienen que tener el concepto de utilizar vasos de precipitados y hacer la mezcla externa a una presión de atmósfera, a condiciones de temperatura. No, no es así. Lo que pasa es que muchos de estos sistemas que en la síntesis inorgánica y la inorganometálica o la organometálica son muy usados. Eh, ¿Cuál es el problema? Un poco para dar el contexto. El contexto es que en el país que yo conozca, solamente existen 2 universidades que enseñan organometálica, pero a nivel de laboratorio. No existen más. ¿Por qué? Porque la aplicación de los controles para hacer síntesis organometálica requiere de condiciones especiales. Una de esas condiciones es tener una línea Slenk y la línea Slenk necesita un flujo de nitrógeno, cilindros de nitrógeno o argón, y también bombas o equipos para hacer presión reducida, que llegamos a 10 a la menos 3 o a la 10 a la menos 4 bar. Entonces, teniendo esos dos modelos, tanto el aire, en este caso el gas inerte, con una bomba a presión reducida, entonces podemos trabajar en un sistema que nosotros controlemos el ambiente. Una vez que controlamos el ambiente, podemos hacer adentro diferentes tipos de ediciones y reacciones, porque ya no nos preocupamos que estamos a una atmósfera y no nos preocupamos que tengas agua o aire y no nos preocupamos de que se generen otros tipos de elementos internamente. El agua y el aire nos molestan. Entonces, en la síntesis inorgánica y en la síntesis química, tratar de eliminar todo el agua, el aire y el oxígeno, en este caso el oxígeno, ayuda a optimizar lo que uno desea. Entonces, el problema de que cuando uno hace síntesis, no verifica qué tipo de experiencia está realizando. Y para ello uno hace el diseño de su sistema que va a trabajar. Y ellos me dirán, pero no es lo mismo tener un balón de una boca que 3 bocas de 5, no es lo mismo, porque yo puedo ir a hacer adiciones dentro del mismo proceso y hacer control dentro del mismo proceso. Y eso es muy importante porque de acuerdo a ese método,
yo obtengo una característica en mi partícula. Entonces, para ir subsanando esta parte, los diseños que nosotros hacemos son únicos para los modelos y métodos que están utilizando. Por eso los sistemas SLAM tenemos embudos SLAM, balones SLAM, líneas SLAM, tenemos embudos de edición SLAM, compensación SLAM, trampas SLAM. Entonces, toda la técnica SLAM se utiliza para lo que es organometálica, y para la parte inorgánica la denominamos inorganometálica, porque ahí podemos trabajar con litio, podemos trabajar con sodio, no solamente el litio en polvo, podemos trabajar con hidruro de litio, hidruro de sodio también, no hay ningún problema, en atmósferas controladas en las cuales podemos hacer reducciones, incluso a temperaturas menores a 0 grados. Podemos hacer baños con nitrógeno líquido y llevarlo a menos 78 grados Celsius. Y menos 80 también se pueden hacer con diferentes tipos de solventes. Entonces, esa técnica nos permitía justamente trabajar el acetato, modificarlo al cobre, llevar al cobre, como ustedes observan, esa técnica nos permitía trabajar el cobre 2 al cobre 1 y al cobre 0. El cobre 1 para nosotros siempre ha sido amarillo porque es un efecto de dispersibilidad del tamaño de partícula. El cobre 1, incluso ustedes observarán que el sulfato de cobre pentahidratado es azul, pero el sulfato de cobre que no está hidratado, el anhidro, es blanco. Y eso se debe a las moléculas de agua que están intercaladas en dos sitios activos del cobre, y eso es lo que le da el color. Entonces, si yo le elimino las moléculas de agua, al anhidro se vuelve incoloro, en este caso blanco. Entonces, dependiendo de estas consideraciones, tranquilamente pasamos de esos estadios de cobre 2, cobre 1 y cobre 0, y las nanopartículas las dispersamos netamente en estos medios controlados. Entonces, ahí ustedes verán que el cilindro de la izquierda, obviamente, es un balón de Slane de 1, el otro es también de 1, y el de la derecha es de 4 bocas con entrada central. ¿Por qué? Porque ahí se hizo una modificación en la adición. Si ustedes observan, los embudos de adición están a la izquierda. Entonces, cuando uno hace esta observación, lo que está mirando solamente es el color. Cambia de verde, amarillo, rojo, listo, ahí está. No, no es así. A veces lo evidente no es evidente. Lo que no evidencian es qué tipo de geometría estás trabajando. Si ustedes observarán, ahí hay un baño. Yo no he dicho qué baño es. ¿Será agua? No es agua, es silicona. Entonces, ¿por qué? Porque los baños de silicona te controlan mejor la temperatura. Y hay sistemas que dicen, no, hagamos a temperatura ambiente. No, cambia totalmente el sistema. Entonces, y las condiciones de gases inertes también se debe verificar. Eso se hace con un medidor de presión para determinar la concentración de gas. Bien. Igualmente, cuando se hizo esto, automáticamente se adiciona, y esa adición nos generó, este caso que se está mostrando es la misma acción. Todo el mundo puede obtener tranquilamente nanopartículas de plata. A medida que la nanopartícula de plata es incolora, se va adicionando, de acuerdo con este caso, trabajamos con acetato, vamos a trabajar con otros tipos de precursores de plata, y lo vamos reduciendo. A medida que lo vamos reduciendo, la plata no se vuelve negra, va a comenzar a cambiar de color. Y tenemos casos en plata roja, como antes se mencioné al inicio, la dimensionalidad determina también una característica del color de la plata y también la forma. Eso nosotros lo hemos hecho en laboratorio en condiciones anaeróbicas, y eso nos permite que este elemento, una vez que uno utiliza, todo se basa en las cargas y los potenciales electroquímicos. Entonces, por eso es importante saber la lista de potenciales electroquímicos. En este caso, la plata 1 a la plata 0, tenemos un potencial electroquímico 0.80 electronvoltio, y de cobre 1 a cobre 0, 0.52, y de cobre 2 a cobre 0, 0.34. Entonces, falta aquí un potencial que no se coloca, obviamente, porque hay razones que son muy importantes establecer, que es el de cobre 2 a cobre 1. Ese tiene un potencial que ustedes se lo dejo para que lo busquen, y esa es la base de toda una ciencia que determina el potencial electroquímico para establecer la estabilización de las partículas. Este es la síntesis del cobre, y obviamente cuando se adicionó el acetato de plata, se hace en un medio igual, inerte. Una vez que está inerte, aislado totalmente en papel de vidrio, ahí verán
el papel de vidrio, no es un papel aluminado, o inyección de flujo, y ahí ustedes observarán que a la derecha ya tiene la partícula de Coricel a la derecha. Eso se hizo con varias alternativas de cambio en función de la relación molar. Las relaciones molares son muy importantes, y las temperaturas de trabajo también, las relaciones de masa y los tiempos de goteo también. Cada uno se llevó a hacer la caracterización respectiva y los controles de, en este caso, cinética de muerte. Eso se ve mucho en los procesos de actividad antimicrobiales. Lo que más observan aquí es la determinación de la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida. También se hizo eso. Muchos cuando publican solamente colocan el anillo de inhibición y no hacen las pruebas de aquí, obvian esas pruebas. Entonces ahí ven el efecto plasmón. El efecto plasmón es el efecto resonante. Cuando las partículas están rebotando en la superficie, la radiación scattering dispersa sobre la capa superficial, y eso hace de que hay una resonancia del pulso del espectro electromagnético, y eso hace hincapié en aumentar la señal del gap de energía para el cobre o la plata. Cada elemento metálico tiene un gap de energía. Ahora miran, pues, ¿qué es el gap de energía? El gap de energía viene de la diferencia entre el orbital, nosotros lo llamamos HOMO, el orbital molecular más alto ocupado, y el LUMO, que es el orbital molecular más bajo desocupado. Esa variación de energía entre esas dos zonas es el gap. Y ese gap en metales ya te va a determinar también la banda de conducción, ¿no? Que es muy importante en este tipo de materiales. Entonces, ese gap de energía se establece cuando uno hace cúmulos y determina también lo que nosotros llamamos el potencial potencial de ionización o el potencial de afinidad electrónica, para determinar justamente esas posiciones. Entonces, el plasmón determina rápidamente un efecto de resonancia en la superficie de la partícula. Y eso nos trae a cotación, pues, que él va a salir en una longitud de onda definida y un ancho. Esos anchos van a depender mucho de la población que configura la partícula. Las partículas no todas salen del mismo tamaño, porque como es un efecto másico, ya es un efecto entrópico, ¿no? Exacto, como hablamos de una banda prohibida. Entonces, la entropía va a hacer la dispersabilidad. Cuanto más grado de libertad tenga el sistema, más ancho va a ser. Entonces, ¿cómo tengo que controlar mi dispersabilidad? Minimizando mis relaciones y controlando mis variables, para hacer que ese valor entrópico sea lo más corto posible. Pues algunos sistemas habrán visto que se enfrían. Yo lo puedo enfriar para disminuir su entropía, pero tengo que verificar los potenciales electroquímicos no los puedo anular. Ellos siempre van a estar. Obviamente ustedes se preguntarán, pero el potencial electroquímico no cambia con la temperatura. Sí, cambia con la temperatura, porque los potenciales electroquímicos que están en las tablas son de 25 grados. Cuando uno lo hace a baja temperatura, ahí eso no lo encuentras en la literatura. Ahí tienen que buscar las diagramas de carga pH y los potenciales, y eso se calculan, porque ahí utilizan su ecuación de Nernst y pueden cambiarlo a la temperatura de trabajo. Pero los potenciales que ustedes están en la literatura que he mostrado anteriormente están a 25 grados. Este es el caso igual de la nanopartícula de cobre y plata. Obviamente, miran, ¿de dónde está la plata? Bueno, están superpuestos los dos, y el que está primigeniando el caso de aquí es la plata, porque es un core. El core es cobre y el shell es la plata. Entonces, lo que está mirando el efecto plasmón es el efecto de la plata. Y el cobre está corrido a la derecha, por eso ustedes observan, vamos a ver si lo puedo poner acá. Ustedes observan la caída en 500, ¿no? En 500 nanómetros. Ese es entre 410 y 429 sale la plata. Y el cobre está en 589. En cambio, aquí ustedes van a ver un corrimiento hacia la derecha de la plata. Perdón, de la plata y hacia el cobre. Entonces significa que están los dos superpuestos, pero más dominante es la plata porque está como capa. Entonces ahí se hicieron las deconvoluciones. Esto muy poca gente lo hace porque hay que un poco saber lo que son las funciones de aplicación.
para determinar las poblaciones. Eso lo pueden hacer con diferentes tipos de paquetes. No viene el caso a explicar. Y los análisis de espectrografía ultravioleta visible, o en este caso los infrarrojos, para determinar las variaciones, las resonancias vibrantes de las partículas. Y el clásico que denominamos la difracción de rayos X para determinar qué es el cobre o la plata. Y aquí tenemos el cobre y plata entre los dos mezclados. Ahí tenemos el efecto de la fluorescencia de rayos X que le había mencionado, que podemos tranquilamente determinar ambos sistemas. Y tenemos ahí la microscopía de barrido. Acá la microscopía de barrido, estos se mandaron a Cambridge, en esos años se mandó al Cambridge. Se midieron a través de un microscopio de barrido electrónico entre rangos con ampliaciones de 2 micras a 500 nanómetros, y se hicieron estos son electrones secundarios. Y uno ve los spots, dependiendo de qué condición uno haga, tiene diferentes tipos de matrices. Entonces el IDX para confirmar, y este es el TEM que también se hizo la muestra, hasta 20 nanómetros y menores de 20 nanómetros. Este es el DLS que también se hizo la muestra, ¿no? Y la relación que uno está obteniendo para cada uno de los casos anteriormente mencionados. Y esta es la actividad bactericida. Eso fue reportado hace más o menos 8 años, 6 años en algunas literaturas. Y acá se trabajó también lo que es el promedio de los diámetros de zona. Esos son los anillos de división clásicos que siempre colocan en las publicaciones. Per sí es algo tan clásico que establecen los anillos de división en B es el blanco, ¿no? Y tiene 4 muestras. Acá lo que se hizo fue variar la concentración de relaciones entre cobre y plata. Como es un core shell, yo puedo cambiar la relación del cobre y la plata. Puedo adicionarle la relación cobre-plata 2,1, 3,1, 4,1. Entonces, dependiendo de esa sinergia que tenga la partícula entre los dos elementos, va a tener una actividad distinta. Y eso es lo que se hace. Entonces, acá se colocó un cobre-plata, que lo colocamos como 3, una formulación método 3, y el cobre y plata como un método 4. De acuerdo a esas características, ambos no tienen la misma constitución. Entonces ahí con la misma bacteria que en este caso son Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, se hicieron las pruebas para determinar los anillos de inhibición. Igual, este es otro que siempre es muy interesante, la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida. También se realizó para saber cuál es la concentración en la cual finiquita o muere la bacteria, en este caso las mismas anteriores, la Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa, son ATCC. Entonces te hizo la misma prueba para determinar en qué momento ellos, qué concentración era lo mínimo para establecer la dosis de aplicación. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque después van a ver que esto no quedó aquí, sino se va a ver una aplicación. Entonces la actividad bactericida igual en el tiempo de muerte es importante, eso es lo que algunos establecen, pues, que acá lo hicimos en horas. En la primera muestra del cobre plata en 3 y tenía con el caso de Staphylococcus o Pseudomonas aeruginosa, nos llevaba pues a 24 horas la muerte de toda la superficie, no había más. Y en algunos casos, en el método 4, obviamente es como si la bacteria no muere, sino se reactiva. Se reactiva, después a las 3 horas, 4 horas o 5 se reactiva, y después a las 16 horas se muere, ¿no? Igual, esa es la, como que la bacteria reacciona al medio, trata de evolucionar o sobrevivir a ese medio y después automáticamente decrece. Y en 24 horas tenemos que la superficie de ambos no había crecimiento bacterial. Entonces, con eso, tranquilamente, esta prueba demuestra que para estos tipos de core shell nos permitía 24 horas garantizar que la superficie estaba sin microbios. ¿Sí? Eso nos lleva a decir, vamos a ver acá, vamos a ver aquí. Lo anterior nos llevó a que en el 2014, a través de un proyecto Innovate, recibimos bueno, el presupuesto para ejecutar este tipo de proyectos.
y observarán que esto es nanocobre y nanoplata, porque como hemos trabajado ya varios años antes en diferentes tipos de partículas de nanocobre y nanoplata, entonces nosotros decidimos pues trabajar con un elemento que es un material compuesto, que es los materiales de termoplásticos. Nosotros ya desde 2012, 2013 venimos trabajando en varios tipos de aplicaciones, como es, ahí ustedes están observando el nanocobre en polietilenglicol, tenemos también patentes de espumas en plata, tenemos el caso de los monómeros oligómeros del BHT, que son derivados del polietileno terestalato. Los métodos de síntesis solvotermal también aplicado, también lo hemos hecho como le mencioné. Voy a mostrar uno que es de solvotermal e hidrotermal para que observen que no es nada del otro mundo hacerlo. El único problema es el equipo. Estas fueron las patentes que se hicieron en esos tiempos. Esa es una publicación que siempre la coloco porque esta es química supramolecular. Ya la química supramolecular lleva más de 80 años y recién ahora hablamos de los frameworks. Todo el mundo quiere hacer framework. El framework lo conocemos más de 80 años. Entonces van a buscar literatura 2010, 2008, 2001, hasta antes. Los frameworks ya no existían, entonces nosotros los llamamos framework. ¿Y qué eran los frameworks? Los frameworks son dímeros de dímeros. Lo que hace en un momento mencioné del dímero de cobre, el acetato, ese es el pionero de todo. Eso se lo debemos a, seguro que algunos no lo conocen, de repente sí lo conocen, que es Cotton, ¿no? Cotton trabajó toda su vida en los dímeros de metal-metal, que nosotros llamamos dímeros metálicos o clúster diméricos. Entonces, toda esta literatura de los frameworks viene de esos antecedentes y ustedes pueden buscarlo en el Journal American Chemical Society, en Jackson, en cualquier libro de inorgánica síntesis. Van a encontrar referencias sobre estos frameworks que vienen aplicados en diferentes tipos de metales. Ahora a la fecha han comenzado a aparecer porque hay aplicaciones ya potenciales en catálisis, absorción y curación de aire, curación de agua, absorción, todos esos sistemas. Pero estos netamente ya tienen años en el mercado y en el mercado académico. Acá tenemos la formación de los trímeros, cómo van ensamblándose estos frameworks y va a tener superestructuras tipo cúmulos o podemos tener diferentes tipos de estructuras. Cada uno puede contener diferentes tipos de moléculas, entonces ahora son transportadores, es lo que se está haciendo ahora, solo como transportadores de algo en sus centros. Estos son los equipos que tenemos en esa fecha. Y acá, si ustedes observarán, a la mano izquierda es un mezclador, pero a la siguiente es un reactor par. Ese reactor par lo compramos, un proyecto en el 2009. ¿No? En el 2009 ya han pasado algo de 11 años. Y con este reactor se pueden hacer condiciones supercríticas. Y es lo que le mencionaba de que las condiciones supercríticas o las condiciones de solvotermal o hidrotermal se pueden hacer ahí. Este reactor lleva una capacidad de 100 mililitros con presiones de más o menos 200 bar de presión. A este límite podemos llegar y podemos tranquilamente modificar los ambientes. Pues eso no hay ningún problema para generarlo. Esos son los mismos sistemas que le acabo de mencionar, el microondas, el ultrasonido, está ahí. Este es un ultrasonido que se modificó la celda. Esta celda ya no es como la celda tipo T, es una celda tipo I, que podemos controlar diferentes tipos de adiciones. Podemos controlar carga, podemos ponerle incluso electroquímico, podemos hacer una celda electroquímica adentro, podemos controlar la adición lateral, ¿no? Y la presión. O sea, no es solamente el tema de usar la punta ultrasónica, sino darle las condiciones. Y ahí tienen el tema de las nanopartículas de cobre. Esto es lo mismo que los acabo de mencionar, se modifican. De un inicio tienen sulfato o una componente de cobre, en este caso ahí nosotros usamos acetilacetonato de cobre. Recuerda la reacción microondas que le acabo de mencionar hace un momento, podemos llevarlo tranquilamente, es un balón de 500 mililitros. Esta es otra técnica que también usamos en fase sol. Eso significa que no necesitamos nada, sino usar la misma microondas y hacerlo extraer. Esto dentro de la literatura inicial hablamos de un problema pirólisis. Podemos generar partículas y nanopartículas a partir de pirólisis. Este es un sistema que también se usa en pirólisis.
lo que uno hace es extraer el solvente, y a medida que va extrayendo el solvente le va aplicando radiación microondas. Y la microonda va a ir actuando sobre la superficie. Entonces ustedes verán que en la capa externa a la derecha hay una capa que está azul y otra es roja, porque estamos automáticamente generando una reducción dentro del ambiente sin aplicarle ningún tipo de agente externo. Ahí lo que estamos usando es un solvente orgánico que lo estamos extrayendo a presión reducida y usando la radiación microondas. Entonces lo estamos haciendo un proceso pirolítico, pero controlado, usando radiación microondas. Este es lo que le acabo de mencionar hace un momento, que es un método, en este caso es eh, solvotermal, y ahí tenemos en la parte de arriba lo que es el cobre como portador, y después de hacer la reacción, acá usamos solvotermal porque lo que usamos aquí era etanol, nada más, usamos etanol y punto. Entonces hacemos las reacciones en ese portador de cobre, con ese reactor, ustedes observarán que ahí tenemos hasta 200 bar de presión, y podemos insuflar y hacer salida y entrada de gases o inyectar dentro del sistema. Tiene un sistema de agitación y ahí tenemos las partículas de cobre. Las partículas van a estar controladas también por la temperatura, la concentración que estamos usando, la presión interna. En este caso, la presión interna que llegamos aquí es algo de 150 bares de presión. Entonces, cuando hicimos este trabajo se realizó a condiciones supercríticas, porque hace un momento le mencioné la temperatura del etanol que es 78, pero a un bar. Si yo comienzo a aumentar esa temperatura, voy yéndome mi diagrama presión, no sé si se acuerdan el diagrama de fase, los diagramas de fase que tengo presión y temperatura. La presión y temperatura es un diagrama de fase que tengo un punto crítico y el punto triple. En el punto triple tengo la homología de los tres estados, pero en el punto crítico tengo ya otro comportamiento en que el solvente se comporta como un gas. Y aquí estamos trabajando en esa condición, en que el solvente se comporta como un gas. Y en esa condición va a trabajar la partícula. Entonces, ahí ustedes observarán cómo esa partícula, ahí a la mano derecha en amarillo, ese es un cobre 1. Netamente es un cobre 1 obtenido a condiciones supercríticas. Y en la mano derecha, en la parte inferior derecha, para hacer la remembranza, solamente es un PVC. Es un PVC que lo llenamos con cobre. Entonces, también hemos hecho reacciones en reactores de este tipo, pero como una polimerización, y adentro le metíamos cobre. Entonces ahí está el disco a la mano derecha, el disco a la izquierda es el émbolo de acero inoxidable, y a la derecha nuestro material compuesto de PVC con cobre. Bueno, esas son patentes que se hicieron en el 2016, varias patentes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscábamos es tratar de aumentar el crecimiento de las partículas en diferentes métodos. Es un método de coprecipitación, netamente. Es un método de coprecipitación entre dos componentes. Y ustedes miran, pero eso no es nada en el otro mundo. Claro, no es nada en el otro mundo, pero el cobre tiene una densidad más alta que el agua. Entonces, si el agua tiene densidad 1 y yo coloco el cobre, cualquiera lo puede hacer en un polvo de cobre, échale el agua, va a precipitar. Si ustedes observan el gráfico, el agua es la parte inferior, ¿ya? Y el solvente que tengo arriba está aglomerando al cobre. Pero el cobre, ustedes buscan en este momento, si tienen disponibilidad la densidad del cobre, van a ver que es más pesado, la densidad es más alta que la del agua. Y si ustedes relacionan las densidades de mezclas, las densidades más altas deben irse en forma vertical. Los más densos deben ir en la parte inferior y los menos densos en la parte superior. Aquí no ocurre. Aquí lo que pasa es que el cobre está en la parte superior y el líquido está en la parte inferior. Y acá se forman en las interfaces. Entonces, ahí, este es otro método que también se hizo, coprecipitación con reducción microondas, pero ya volumen más grande. Esta es otra patente que también hice con Shaker, utilizando radiación microondas y obtener estabilización de partículas de cobre. Ya a nivel, ahí obtenimos más o menos, estamos entre 80 a 100 nanómetros, pero obtenimos más o menos 10 gramos, 20 gramos. No es mucho, pero eran más estables. Las pruebas también se hicieron, como antes mencioné, todos son de disco. En este caso fueron para Staphylococcus aureus. Entonces ahí tienen en blanco y a medida que la anillo de edición iba creciendo por concentraciones, la anillo de edición tiene una distancia. Entonces eso establece el criterio antimicrobial. Las calificaciones tradicionales que siempre se hacen en los sistemas que hemos realizado
Estos programas están en el mercado, muchos los pueden usar, pero necesitan el equipo de difracción de rayos X. Y esto nos llevó a que nosotros trabajemos sobre materiales compuestos. Ya también hemos trabajado los temas de partículas por diferentes técnicas, como hacer con microemulsión, con precipitación, método de reducción vía ultrasonido, vía microonda. Entonces, podemos trabajar con agentes reductores suaves o agentes reductores fuertes, trabajarlos en sistemas de atmósfera controlada. Lo que no se hizo fue ahora cómo lo depositamos en un material. Entonces, la siguiente etapa era tener un equipo que nos permitía introducir ese material. Y aquí se muestra una extrusora que tenemos a la fecha, que nos permite trabajar con materiales poliméricos. Cualquier material polimérico que usted ve en el mercado pasa por estas máquinas que se denominan extrusoras. En la mano derecha tienen el cabezal de extrusión y en la mano izquierda ya ven los fideos, ¿no? Como si fueran los fideos comerciales comunes, normal, no hay un problema, ese polietileno. Y la parte inferior ya está cargado, que es un polietileno o un polipropileno, el de abajo. Entonces, dependiendo de esas características, ya uno va incorporando materiales dentro del plástico. Esa es la connotación de este proyecto. Este proyecto nos terminó en construir dos tipos de líneas. A la mano izquierda tiene una línea pelletizadora de PVC. El PVC es muy común en el mercado, todo el mundo usa el PVC, ¿no? Lo tiene hasta en zapatillas, calzados, ropa, cueros, cubrimientos de diferente índole. Lo tiene cortinas, tiene mandiles, paneles, etc. Y la otra es una línea de extrusión de PET, que es también muy conocida en todo el mercado. Entonces, esas son dos líneas que en nuestro caso, utilizamos para incorporar las partículas que hemos generado por diferentes métodos para tener materiales compuestos, que en este otro caso lo llamamos compositos. Y en la de arriba a la derecha son agitadores vibrantes o mezcladoras o tanto giroscópicos o vibrantes. Estos son otros equipos que ya tenemos. Esto fue una presentación pasada, pero es un equipo que ya actualmente disponemos para hacer blendeados. Como le digo, en la parte del laboratorio tranquilamente puedo hacer partículas, pero después, cuando lo quieres escalar, necesitas equipos que puedas llegar a ese escalamiento. Estos equipos ya no son nivel industrial, son pilotos, digamos a 25 litros o 75 litros, podemos llegar hasta mínimos de 10 litros y ahí blendear materiales. Estos materiales, ¿en qué van a terminar? Netamente en lo que ustedes usan actualmente, por ejemplo, los cueros sintéticos, los forros de sus sillas, sillones, sofás, en los automóviles, todo eso pasa por estos tipos de equipos. Nosotros lo tenemos y podemos disponer de laminados. Esta es una laminadora que podemos hacer film y al cual le incorporamos partículas que hemos generado anteriormente. Ahí ustedes observan que es un laminado que ya tiene cobre. Le hemos colocado cobre más o menos entre 80 y 50 nanómetros y vamos laminándolo y haciendo adelgazamientos por compresión y térmicamente. Entonces, esto llega tranquilamente a 160 grados y podemos llegar a velocidad de 12 o 10 RPM para manipularlos. Ahí observan como abajo en la parte inferior están los pellets. Ese es un pellet de polipropileno. Entonces, a la mano derecha es un pellet de propileno reciclado. También lo hemos hecho en material reciclado. No solamente pensar en los materiales vírgenes, sino también en la reutilización de materiales para darle un valor agregado. Entonces, podemos hacer estos elementos pelletizados, reciclados y darle un valor adicionando estos elementos que le dan otra característica. ¿Cuáles serían? Lo que habían mencionado anteriormente. Uno de ellos, no solamente el antimicrobial, el antibactericida, sino otros que son los coeficientes de expansión térmica negativa y otras propiedades termoeléctricas o termoconductoras. Eso también se utiliza. Lastimosamente eso no se ve en el país porque está muy dedicado a la parte antimicrobial y no ven las partes mecánicas, físicas o químicas. Este es lo mismo, esto es una extrusora y este es otro proceso que también nosotros llegamos a hacer, que le llamamos melt fusion o cold melt, ¿no? Que es la fusión dentro del tornillo. A la banda superior tienen un filamento de PET, pero a medida que nosotros íbamos fundiendo dentro del cilindro, ya no lo usamos al cilindro solamente como un conductor térmico con presión, sino también hacer sistemas de reducción dentro del proceso. Esa es una mezcla entre lo que es una síntesis solvotermal o hidrotermal. Los métodos solvotermales y hidrotermales son estáticos, son batch. Entonces, ustedes pueden hacer un sistema batch de 1 litro, 100 litros o 100 mililitros
pero son batch, son cerrados, están incurriendo solamente en un estadio. Este no, acá nosotros nos fuimos a la otra parte, hacerlo continuo, hacer que el reactor funcionara dentro del cilindro y darle las condiciones como si fuera un proceso solvotermal o hidrotermal. En este caso no son hidrotermales porque acá ya no puede usar agua en el sistema. Acá usamos un solvente que sea viable dentro del PET y reaccionar dentro del PET, pero que no reaccione, sino que facilite la dispersabilidad del PET y que la dispersabilidad de la partícula permita la reducción de la partícula y el anclaje en el PET. Entonces estamos usando ya otro sistema que le llamamos Cold Met Extrusion, que son reactores en continuo, y con eso nosotros tranquilamente podemos generar PET con cobre en proceso. Este también es otra patente que también nosotros sacamos en el año 2013, 2014, caracterizaciones de los mismos en PET con cobre. Ahí el primero es cobre con condiciones de alta presión, y después hicimos cobre con diferentes tipos de componentes, en el caso PET. Y el PET, al ser nanométrico, tiene un ancho de pico muy amplio, entonces no es muy observable, pero así aparece. Y la fluorescencia nos permite tipificar el efecto de la presencia del cobre y la fase orgánica que él también lo hace. ¿Cuál es nuestra idea? Era netamente generar fuentes de PET con cobre en diferentes tipos de aplicaciones que todo el sector del mercado lo conoce. Uno son pues los recubrimientos que se usan para envases, otros las bebidas medias, frazadas, mascarillas, todo eso también existe. También usarlo en la fabricación de films de empaques, en los rellenos que se usan los colchones, lo que usan los cojines, también usan PET, pero ese PET es siliconeado y es un PET reciclado. Entonces, acá la idea es incorporar esta partícula como un material compuesto con cobre y que pueda ayudar un poco a menguar la tasa microbial que tiene in situ todos estos materiales, porque el PET no tiene ningún tipo de actividad antimicrobial. Entonces, eso fue de este tema. ¿Sí? ¿Hasta ahí algún problema, alguna consulta? En O, realidad hay varias consultas, doctor, creo, pero creo que sería conveniente hacerlos al final de la ponencia. ¿O desea que hagamos algunas aquí? vamos a ver ahí. A ver. Vamos a ver. Con esto voy a terminar para no hacerlo muy larga, ¿ya? Con esto pequeño. No se nota bien. ¿Ahí se nota? ¿Sí? Bien. Esto es un poco para también definir, pues, lo que es la síntesis de materiales que vienen desde el bulk hasta la unidad atómica, y otros que vienen de la unidad atómica al bulk, ¿no? Desde el bottom up, ¿no? O el top bottom. Entonces, esta es una técnica que también muchos lo usan, que es la molienda mecánica. Nosotros también lo usamos en el 2012, usando molienda mecánica de dos fases. Uno que es cobre y molibdeno. Esto absolutamente muchos no se quieren meter porque estamos hablando de un elemento que es bien difícil de trabajar, que es el caso molibdeno. Entonces ahí lo que se hizo es hacer moliendas para hacer una fase de aleación entre el molibdeno y el cobre, en una relación 50-50 a través de una mezcla binaria. Eso es lo que se hizo en ese año y se logró establecer un criterio de unificación. Pero como esto demoraba mucho, obviamente hacer una mezcla entre el cobre y el molibdeno demora mucho en hacer esa reacción porque las moliendas mecánicas obviamente tienen que ser movimientos de cohesión, térmicos, vibración, y algunos son con tracción de fuerza.
Entonces pueden demorar 36 horas, 48 horas, 72 horas, 90 horas, porque eso lo vas evaluando en el tiempo. Entonces, en ese tiempo, entonces, nosotros modificamos por otro tipo de técnica. También es LENC, pero acá sí hicimos, al molibdeno lo cambiamos químicamente, lo modificamos a un compuesto sulfurado de molibdeno y ahí le intercalamos el cobre. Entonces, el cobre con el molibdeno reaccionó en esas condiciones. Y eso fue lo que reportamos en ese tiempo. Esto fue lo que anteriormente había mencionado, que ahí le pongo estos fueron nanopolvos de cobre obtenidos mediante técnicas microondas. Esta es una técnica que es termofusión o pirolíticos, netamente. Este es el anterior caso igual, que la estructuración de métodos solvotermales a alta presión, esto también a través de condiciones de fluidos supercríticos. Este es el microscopio electrónico y barrido de las muestras de 1 micra, 5 micra, acá se nota que son aglomerados porque las condiciones que accedemos bajo este sistema comienza a aglomerarlo, entonces aquí necesitamos incorporar un dispersante. Pero bajo esa condición funcionó. Entonces se hicieron cierto tipo de trabajo, como yo algunos he mencionado. Acá vamos a ir. Este es otro equipo, no sé si está funcionando así. Este es un tipo también de molienda. Nosotros le llamamos molienda húmeda. En el caso anterior era molienda seca. Cuando hacemos la molienda con villas, vamos a cambiar la vía, hacer inoxidable con otro tipo de villas y hacer la molienda seca. Entonces, aquí nosotros trabajamos con moliendas de perla de circonio y hablaba a través de una solución dispersante, colocamos el cobre, lo comenzamos a moler en forma húmeda. Y en forma húmeda ya hacemos otro tipo de reacciones. Entonces también es un equipo, una síntesis de molienda por reducción, pero a través de lo denominado molienda húmeda con control de agentes reductores. Entonces eso nos permite tener una homogeneidad más alta y podemos llevar a dimensiones más grandes. Estos equipos que le estoy mostrando fue en unos casos el superior que usó mi ex tesista, la señorita Liz Verde, también lo presentó su tesis. Entonces acá hicimos plastizoles cargados con cobre. Y estos equipos actualmente a la fecha ya disponemos de estos equipos que podemos llegar hasta 20 litros, ¿no? Tranquilamente hasta 50 litros. Estos son agitadores giromixer o shaker vibrantes. Si ustedes ven estos giromixer, tienen doble giro, tienen giro positivo y giro negativo. Entonces, si ustedes cargan estas partículas dentro, generan un molino de viento, colocan las villas y generan orientaciones diferentes. Entonces, es lo que necesito para homogenizar el sistema. Y el de la derecha también hace lo mismo. Este es un vibrante vertical. Este equipo también disponemos en la facultad para hacer vibraciones, y esto lo habrán visto mucho en la parte de centros comerciales para mezcla de pinturas. Entonces nosotros nos ponemos en la realidad de los laboratorios. Estos equipos no los conocen, los ven pero no los usan, nosotros los usamos. Entonces, imagínense, este es un mezclador vertical, pero con una potencia de 60 o 80 Hz. Entonces, si nosotros le cargamos villas adentro y comienzas a hacer las mezclas y comienza a hacer una reacción dentro, es una molienda húmeda. Entonces, con eso llegamos nosotros a generar más cantidad de cobre o de plata, en este caso, pero netamente nuestras investigaciones van donde cobre. Usamos estas técnicas para favorecer las mezclas y mezclamos ya diferentes tipos de ediciones. Entonces, aquí fue lo que hizo en este tiempo la señorita Liz Verde. Entonces, con eso se llegó a hacer estos plastizoles. En la mano izquierda uno transparente, el que tiene cobre y el que tiene cobre sin reducir, ¿no? El reforzado con acetato de cobre netamente, y el que es cobre con nanopartículas. Y eso es netamente esto. Si yo le coloco una badana o una tela de algodón, eso es lo que nosotros conocemos como el cuero sintético, ¿no? El que ustedes conocen. Entonces nosotros podemos cambiar la constitución del componente y darle actividades antimicrobiales. Eso fue lo que se hizo, igual que en este caso, ¿no?
lo que acabo de mostrarles, es lo mismo. Y obviamente hemos generado varios tipos de trabajos a nivel de patentes. Hay empresas internacionales que han venido ya con el tema de trabajar con diferentes tipos de telas, con diferentes tipos de mezclas. Entonces fueron las patentes 2012, y yo les mencioné el 2016, 2017, la extrusora que vimos trabajando ya desde el 2017. Este es el flujo. Acá nosotros trabajamos con un flujo de polietileno de alta y baja y polipropileno que es reciclado. Entonces acá trabajamos a 200 grados. Acá no pareciera que fuera un gel, pero esto no es notorio. Pero cuando uno manipula este tipo de materiales, estamos aquí a 200 grados de temperatura. No parece que estuviera a 200 grados. Pero a la caída y salida también acá llegamos a 160 grados y cae en un baño de agua fría para poder trabajar el material. Entonces esa es poner la línea que trabajamos. Esta es la laminadora que venimos procesando, los laminados con cobre o diferentes tipos de materiales, ¿no? Entonces, eso más o menos en contexto para no alargarlo mucho y poder continuar con algunas preguntas que tengan ustedes de interés. ¿Sí? Muy amable. Gracias. Wow, doctor, muchas gracias. En verdad, por lo que veo, es algo que ha requerido bastante material y lo felicito, en verdad. Me gusta su trabajo. Bien, empezamos con las preguntas, doctor. ¿Ya? Vamos a empezar con unas preguntas un poco básicas, quizá para poder un poquito retocar los términos que ya se han tocado al inicio. Por ejemplo, Mariana Pérez nos pregunta, ¿cuál podría ser o podría repetir de nuevo las diferencias entre nanocristal y nanopartícula? Claro, las nanopartículas netamente son cúmulos. Son cúmulos de estructurales, ¿ya? Pero el nanocristal tiene una dirección, tiene una orientación preferencial, la nanopartícula no. O sea, es como el cristal por sí tiene face, tiene caras centradas, tienes una estructura de una celda cristalina definida, pero la nanopartícula no, es un aglomerado, esa es la diferencia. Ok, clarísimo. Gracias, doctor. A ver, otra pregunta, quizás un poquito más curiosa, es, ¿existen algunos estudios toxicológicos del cobre a escala nanométrica? ¿Existen estudios de toxicología? Sí existen. Lo que pasa es que como normas no hay. Los estudios hay que diferenciarlos entre lo que son normas y lo que son estudios. En la literatura internacional existen muchos estudios, así como la toxicología en células madre también existe. Tengo otro estudiante que el año pasado se encargó de hacerlo, la toxicología en células madre, y se encontró que las nanopartículas de cobre no eran tóxicas. Y eso se une a lo que es la actividad antimicrobial. Y eso está reportado. El único problema es que cuando hablamos de nanopartículas no existen normas para establecer toxicología de nanopartículas, sí de elementos bulk, que son aleaciones, ¿no? Esa es la diferencia. Pero no hay normas. Es decir, si ustedes buscan normas para nanopartículas no existen. Mm, ok, ok, doctor, gracias. Eh, por ejemplo, otra pregunta curiosa también podría ser es, ¿cómo se podría poner nanopartículas de cobre sobre textiles para la fabricación de mascarillas? Usted mencionó que es una de las utilidades de estas nanopartículas, ¿no? Pero Catherine Claro, Pazmiño nos pregunta si hay lo, un modo de hacerlo. hay varios modos. Ya existen varias técnicas y métodos. La que yo no aconsejo es impregnarla, ¿no? O sea, dentro de la parte química que me desarrollo, también he visto la parte industrial, entonces conozco los procesos industriales. Y muchos usan fuller, ¿no? Los fullers son como unos rodillos de presión que van contractuando a la tela y van impregnando la compresión, generalmente a 5 bares o 8 bares de presión. Pero ese fuller lo que hace es comprimir el material e interactuar con compresión a la partícula y el material. Es una tela. Pero eso después de varios lavados de proceso se desprende, entonces pierde la actividad. Eso es lo que están haciendo actualmente, ¿no? Lo otro es impregnarlas superficialmente con anclajes. Eso tampoco funciona porque los anclajes son superficiales. Es como un intintado, ¿no? Yo quiero teñir la ropa, lo voy a teñir, pero después de procesos posteriores, el teñido se va a desgastar, entonces va a salir. Y la única manera de poder tener una partícula
inmersa en su seno es a partir de una extrusión. La máquina que les he mostrado es una extrusora que es para plásticos, pero existen extrusoras para filamentos. Ya existen varias empresas que hacen filamentos o fibras en este caso, fibras de plásticos. Esa fibra de plástico se introduce la partícula y ahí está en su seno la partícula y eso va a impedir que salga y emigre. Entonces, obviamente, muchas empresas nacionales no tienen extrusoras. Lo que hace generalmente la industria local es comprar las fibras y comenzar a hacer los hilos. No tiene esa forma. Hablamos de los hilos de la fibra sintética, no de las fibras naturales. Las fibras naturales tienen otro tipo de metodología. Para eso se usan, le llamamos crosslinker, ¿no? Unos mm, reactivos químicos que se utilizan para anclar. Muchos que conocen de repente saben de los crosslinkers. Los crosslinkers reaccionan con el ambiente. Y un ejemplo práctico es, por ejemplo, si ustedes observaran las lunas de los automóviles. No sé si se dan cuenta que las lunas de los automóviles frontales y traseros no tienen, no están sellados, no están soldados, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tienen unos crosslinkers que están fusionados, están adheridos, y eso le permite unir el vidrio con la superficie. Eso se usa actualmente, ya, mejor dicho, no actualmente, ya hace 5 años a 8 años en los automóviles Tesla. Los crosslinkers se usan para, como es una interfase de silosanos, permiten hacer líneas de conducción en el vidrio por sí solo. Entonces puedo tener un vidrio, ¿no?, con circuitos nexos y hacer que mi vidrio se empañe como si fuera una tablet, ¿no? Y puedo mandarle línea de comandos porque todo el crosslink hace esa fusión. Esa es una tecnología que en el Perú no existe, eso se trae de Alemania y de Europa. Definitivamente, ¿sí? Definitivamente. Gracias, doctor. Hay otra consulta, es en cuanto a la actividad antimicrobiana que usted había mencionado. Por ejemplo, Fabricio Alustiza nos consulta si aparte de la prueba que se hizo en bacterias, también se ha hecho la prueba antimicrobiana de nanopartículas de cobre y plata en hongos o levaduras. Bueno, lo que pasa es que para nuestros sistemas funciona para microbiales, bactericidas y fungicidas. Hicimos en los fungicidas, pero nuestra orientación más era para bacterias, ¿no? Netamente para ellos. Y ya existen estudios. Nosotros nos valíamos no en la parte biológica. Hay que establecer eso, ¿no? Nosotros somos químicos puros. Bueno, en mi caso soy químico puro y los que han estudiado conmigo, o que han hecho su trabajo, son químicos puros. Entonces, nuestra idea no era irnos para la parte de actividad gran positiva, gran negativa, o fungi o virales, sino era ver la disponibilidad de métodos que nos permitieran tener diferentes tipos de poblaciones. A eso es lo que íbamos, ¿no? Para nosotros era secundario ver el efecto fungicida, antimicrobiano, bactericida o viral. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros buscábamos es, punto uno, controlar el tamaño, la dimensión, la dispersabilidad, la estabilidad. Ahí lo he colocado, pero uno busca que sea estable la partícula. Entonces, nosotros buscamos que tengamos una partícula hoy y en un año esa partícula sigue igual. Eso lo hemos demostrado, algunos trabajos que nosotros tenemos, lo hemos patentado porque demostramos que en 3 años la partícula no cambia. O sea, si lo hemos mantenido a 100 nanómetros, pasa 3 años y sigue siendo 100 nanómetros. Eso no está en la literatura porque hay condiciones que hay que ponerle el solvente. Esas ya características propias del método, ¿no? Y a eso es justamente donde nosotros nos dirigíamos. Y después que teníamos esos métodos, escalarlos a nivel piloto y de ahí industrial. ¿Por qué? Porque en el país no se produce polvo de cobre. El polvo de cobre netamente no existe en el país, todo se importa. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Ahora, una pequeña consulta. Bueno, actualmente se escucha mucho de la síntesis verde de nanopartículas. No sé si usted habrá tenido algún tipo de experiencia. Sobre todo, llama la curiosidad el hecho de que al ser sintetizados a través de extractos vegetales, estos pueden aportar unos grupos funcionales a las nanopartículas y ayudar en su estabilidad.
No sé si usted habrá Claro, tenido alguna experiencia o lo que una pasa es opinión. que síntesis verde, la síntesis verde está mal dicha, ¿no? O sea, el verde no viene de que uses metabolitos secundarios. La síntesis verde siempre ha venido de utilizar homólogos a los solventes actuales. Imagina Mm, que tú quieres dispersar pues un componente metanol. Tú sabes que quieres hacer un extracto, pero no con metanol. Pero yo sé que el metanol es un buen extractante, ¿no? Entonces yo quiero hacer una extracción verde, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si tengo que usar metanol. Entonces, muchos dicen, no, hay que buscar dos solventes, etanol, propanol, comienza a buscar. Pero lo que está obviando es que cada solvente tiene diferentes propiedades físico-químicas. claro. Una de esas propiedades físico-químicas es lo que nosotros denominamos el coeficiente de partición. El coeficiente de partición que está en todos los journals, en todos los handbooks internacionales, es el logaritmo de P. Entonces los estudiantes, los investigadores obvian ese paso y se están buscando elementos que puedan sustituir a ese solvente y no saben que tiene más o menos casi 3 millones de compuestos que tienen su logaritmo de P. Lastimosamente, como no entienden cuál es el fenómeno termodinámico físico-químico del logaritmo de P, siguen dando vueltas en algo. Entonces, a la fecha ya hay un conocimiento del logaritmo de P para utilizar reemplazo de esos solventes, ¿no? Y tanto así es que eso se usa en lo que llamamos la química computacional o la bioinformática. Entonces ahí aparecen los logaritmos de P, que son también de toxicidad, también aparecen, ¿no? Entonces, hay muchos de estos compuestos que se pueden utilizar metabolitos secundarios como agentes reductores. Entonces, yo para usarlo, ¿no? Lo que necesito saber es cuál es el potencial como agente reductor. Antes de utilizar cualquier elemento metabolito secundario, metabolito secundario hablamos de pueden ser flavonoides, pueden ser cegiterpenoides, todo lo que es la parte de metabolitos propiamente dicho, pero no tenemos estos extractos, cuáles son sus potenciales de agente de reducción. Si tú supieras los agentes reductores que tiene cada uno, puedes aplicarlo tranquilamente como su calificación lo dice. Si tiene un agente reductor que es comparado con el elemento metálico 2.3, 2.5 y está dentro de esa escala, tranquilamente va a generarme la reducción de la partícula. El problema es que esto te puede generar diferentes tipos de agentes posteriores, porque tú usas un elemento que se va a reducir al otro y él se oxida. Entonces, ese agente oxidante, ese elemento que queda, ¿es menos tóxico o más tóxico? Eso es lo que no se sabe. Tú te encargas de sacar la partícula y el elemento secundario, ¿qué fue? Porque ahí ocurre un intercambio de electrones. Entonces, en esta acción entre los elementos secundarios, muchos de ellos, por ejemplo, yo uso ácido ascórbico, los ascorbatos, se van a generar. Y tengo que saber si ese ascorbato en medio pH básico va a ser más tóxico o menos tóxico, si es que yo quiero utilizarlo. Nosotros hemos hasta usado los elementos secundarios para poder volver a reducir más cobre. Eso también se hace, pero ahí cambias el pH. Entonces, ¿por qué? Porque todo está controlado por el diagrama carga-pH o por los potenciales electroquímicos. Y eso es lo más vital. Cuando yo utilizo estos extractos, tengo que saber cuál es su potencial electroquímico. Si el potencial electroquímico está dentro del rango que me permite reducir los metales, lo puedo usar. Pero si yo pregunto a muchos que hacen química verde que me digan los potenciales electroquímicos de lo que están usando, dicen que no tienen la literatura, ¿no? Entonces están ahí en el libre albedrío si funciona o no. Y lo primero es que tienes que caracterizar electroquímicamente a tus metabolitos secundarios. Con eso haces tu rampa CB o tu potencial, ¿no? Potencial intensidad y sacas tu curva. En voltametría cíclica, en condición y puedes saber el potencial. Y con eso puedes determinar para qué tipo de metales puedes usarlo. Entonces ya no estás divagando en qué elemento va a funcionar en tal, le explico. Sabes cuánto le vas a aplicar. Estos voltagramas tranquilamente lo pueden hacer porque hay muchos tipos en Metron venden varios tipos de equipos, pueden hacerlo rápidamente. Pero eso en la literatura actual no existe, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, doctor, clarísimo. Gracias, gracias.
Bueno, doctor, eso ha sido en cuanto a las preguntas. Hay una pregunta que es un poco más ya quizás personal en cuanto a si usted da asesorías para tesis de pregrado, de licenciatura, pero no sé si usted podría dejar su correo electrónico o si desea hacerlo para que Mi alguien se le correo pueda contestar. es Aldo. Lo voy a poner. Sí, por favor, en el chat para que le puedan hacer las consultas respecto a ese tema. Sí, no hay problema. Este es mi correo. Cualquier duda, curiosidad, necesidad, menos dinero, no, no. Consultas técnicas, no hay problema. Sí, Pueden escribir sin ningún problema, no tengan miramientos, porque obviamente lo que yo hago en el laboratorio no va solamente en el laboratorio, ya va a escala piloto industrial. Solamente he mostrado hasta ciertas aplicaciones, pero hemos hecho diferentes tipos de utilidades, ¿no? Incluso se puede hacer en equipo rotomaleado, soplado, o extrusión, ¿no? Implementación en inyección, entonces, porque esa es una línea muy fuerte. No solamente quedarnos en el laboratorio. También hay gente que no quiere irse a la parte industrial, quiere quedarse en la parte de ciencia básica, porque en la parte de ciencia básica tenemos toda la parte de, lo que llaman framework, que es la parte de química organometálica. La organometálica tienes todo otro mundo interno, ¿no? Que es trabajar con diferentes tipos de ligandos, intercalando lo que nosotros llamamos trímeros, tetrámeros, pentámeros, hexámeros, que tienen una nomenclatura muy distinta que le llaman clúster. Y los clústeres netamente son interacciones metal-metal. Aquí a veces confunden, y a veces lo confunden porque dicen que los compuestos que tienen oxígeno, cloro, también son compuestos clúster, y no es así. Nosotros lo vemos desde el punto de partida de la densidad electrónica. Y es otra línea que también desarrollamos porque ahí utilizamos diferentes tipos de equipos para medir la densidad electrónica. En el país no existe ningún equipo que pueda medir la densidad electrónica. Ya ese es por origen, ¿no? O sea, alguien que me diga que en el país alguien puede medir la densidad electrónica, nadie lo puede hacer. Me dirán, pues, pero lo hace la difracción de rayos X. La difracción de rayos X mide la reflexión de la intensidad en un detector que no se está midiendo directamente la densidad electrónica. El único equipo que puede medir la densidad electrónica es la difracción de rayos X en monocristal. Y otros dirán, pero lo puedo medir en un CEN y un TEM. Eso tampoco esa es una difracción de electrones, ¿no? Entonces ahí hablamos de dos métodos o dos modelos distintos. En la difracción de rayos X por monocristal obtenemos la densidad electrónica tridimensional de una molécula y es lo que actualmente están usándolo para la identificación de ciertos virus, incluso macromoléculas o virus como el que actualmente está apañando el país, ¿no? Igual, entonces esos equipos no existe ni uno en el país, ¿no? Así que cualquier duda, no escatimen en escribir, no hay ningún problema, ¿sí? sí, bueno, con eso que mencionas, la única salida es encontrarlo en la literatura, ¿no? Pero ya habrá un mejor futuro quizá para la tecnología en ciencia aquí en el país. Doctor, Claro, no hay muchas problema. gracias. De Doctor, nada, gracias por ¿ya? su tiempo, por habernos acompañado, por tantas explicaciones que en verdad aclaran muchas cosas y muchísimas dudas. En verdad se le agradece, doctor. Espero que no sea la única vez y que haya más oportunidades. Gracias a ustedes y saludos a todos y buenas noches que tengan todos, ¿sí? Igualmente, Muy profesor. Hasta amable, luego. gracias a ustedes. A usted, doctor. Hasta luego. Muy bien, gracias con todos por habernos acompañado y quedarse hasta el final. Recuerden que nos tenemos más conferencias en este mes, todos los viernes. La próxima ponencia va a estar a cargo de la doctora María Verónica Carranza Oropesa con un tema muy importante, así es que los esperamos la siguiente. Muchas gracias por quedarse hasta el final y recuerden a difundir la ciencia. Muchas gracias. Hasta luego.